La Cámara de Diputados de la Nación obtuvo el dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, una norma que tuvo las firmas del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre. Los que no acompañaron fueron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Establece una pena máxima de 15 años, la creación de institutos especializados y la prohibición de convivencia con detenidos mayores. En comunicación con nosotros está la abogada Cintia Castro, que nos va a ayudar a interpretar un poco lo que está pretendiendo el gobierno en esta etapa con bajar la edad de imputabilidad. ¿Qué tal, doctora Castro? Buen día. Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar ahí. Bueno, ¿qué decir de esta nueva etapa de la ley? No es, está más actualizada a estos tiempos, ¿no? Porque mucho se ha dicho, doctora, que los pibes de ahora no son los mismos que antes, que se necesitaba una reforma penal juvenil. Bueno, ¿cuál es su mirada en torno a esto? Bueno, mire, lo que propone el dictamen en cierto punto es ambicioso y es funcional a la política, pero técnica y éticamente es muy discutible, sobre todo acá en nuestro país, donde bueno, el sistema penal colapsa ya con los adultos y no existen Claro, estructuras reales para contener a los adolescentes en las condiciones que promete el proyecto. Pero claro. bueno, desde una perspectiva jurídica y desde los derechos humanos, el planteo parte de una tensión de base que pesa más, la necesidad de castigo o la protección integral de la niñez. Entonces este dictamen, si bien busca equilibrar ambas cuestiones, en la práctica prioriza el castigo y introduce a los jóvenes entre 14 y 15 años en el circuito penal formal. Claro. Eh, bueno, el texto del dictamen indica que se van a construir institutos específicos, por ejemplo, que no habrá prisión efectiva para los delitos menores y para los delitos graves, y que, bueno, se formará personal especializado para ello, pero nada está garantizado. Mm. Menciona qué es lo que debería hacer, pero no hay una garantía efectiva. Y es más, la experiencia muestra que cada vez que se promete una reforma con enfoque de derecho sin presupuesto real ni planificación federal, se termina criminalizando más la pobreza juvenil. Entonces hay una paradoja, a mi entender, que es profunda, en la que se baja la edad de imputabilidad con la excusa de garantizar un debido proceso que el sistema tutelar en definitiva no da, pero la verdadera deuda sigue siendo el acceso efectivo a derechos humanos que sí están garantizados, que deberían estar dentro de la nómina de las políticas públicas, de los derechos humanos que obliga a los estados, eh, pero bueno, justamente la verdadera deuda sigue siendo el no acceso a la educación por circunstancias del entorno del menor, el no acceso a la salud, específicamente sobre la salud mental, que eso es algo que debe abordar urgentemente, no Tema de solamente con adicciones. los niños, sino con todos, sí. Claro. La contención familiar, que siempre juega uno de los roles más importantes en la delincuencia juvenil, y bueno, el poco acceso a las oportunidades reales. Entonces esto no lo va a resolver un código penal, sino las políticas sociales activas que hoy están recortadas. Mm. Y ¿Qué? tampoco creo que se cumpla, Mm. al menos en corto plazo. Sin una Bien. formación integral del sistema de la niñez, de la justicia y de la política social, no creo que se cumpla. Mm. Es como cortar por lo más simple, ¿no? Digamos, por lo más, bueno, ir a lo más sencillo, porque detrás de, en algunos casos, en la gran mayoría de los casos, detrás de los delitos de los menores hay una banda de adultos monitoreándolos y organizándolos, ¿no? Sí, en realidad, a ver, ¿cuál es? El año pasado, cuando se presentó el proyecto de ley, que lo presentó la ministra Bullrich y el ministro de Justicia y Petri. Derechos Humanos, lo que ellos alegaban, eh, no, el doctor Cunio Cunio Libarona, Libarona, bueno, claro. Ahí está. eh, lo que ellos alegaban es que frente al avance que estaban haciendo en combatir el crimen organizado, se utilizaban menores para cometer delitos graves, que están,
sumidos dentro de los crímenes de narcotráfico, por ejemplo, la trata de personas, homicidios. Entonces se utilizaban a los menores, por ejemplo, para que cometan esos delitos y para que se les abra la puerta, pero en utilización de menores. Entonces es perseguir a los menores para que no sean utilizados por el crimen organizado. Pero esos menores, detrás de ser delincuentes, en principio tienen una desprotección por parte del Estado. Y no hay una garantía eficaz de los derechos para poder abordar y proteger los derechos de la niñez. Entonces, hay fundamentos jurídicos para sostener que la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en Argentina puede violar derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, porque al final lo que estamos haciendo es criminalizar a los juveniles que son delincuentes, pero porque uno no justifica la delincuencia, pero es criminalizarlo por un lado por parte del Estado y por otro lado también son utilizados por el crimen organizado. Entonces, a la luz de los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, existe una violación de derechos. Claro. Y no es menor esto. Si Argentina fija la imputabilidad justo en 14, está en el umbral mínimo aceptado, pero lo hace para castigar más y no para proteger. Una inversión para crear cárceles o institutos en lugar de lugares de educación y de contención, podríamos decir. Sí, en teoría se va a hacer, pero es en teoría, y a corto plazo es muy difícil porque ya existe cárceles en las que los adultos no caben. Claro. Entonces, si no hay cárceles dignas en las que pueda realmente reintegrar a la sociedad, reinsertarlos y sanar también, porque la verdad que el tema de la salud es muy importante, el tema de la salud mental. Hay mucho déficit en ese sentido y bueno, no es menor que no haya cárceles ni siquiera que están a veces los privados de libertad, los reos están en las comisarías. Estén viniendo de un lado a otro porque no hay lugar para ellos. Entonces, sí hay que atacar la delincuencia, debe ser un tema serio y es algo que ha abordado bastante bien la ministra de Seguridad, pero falta muchísimo, especialmente recursos humanos y materiales para poder garantizar al menos el trato justo y digno que deben tener los presos. Claro. Que esto, vuelvo a reiterar, no significa justificar la delincuencia ni al delincuente. No, garantizar derechos humanos más que nada, ¿no? Por supuesto, garantizarle los derechos, porque tienen derechos también y forman parte de un grupo vulnerable que es justamente los privados de la libertad, y tienen derechos porque, por ejemplo, hay leyes internacionales como las de Nelson Mandela que marcan cuál es el debido trato que deben tener en resguardo a su dignidad, que es lo principal que sostienen los derechos humanos de aquellos que están privados de libertad. Entonces hay que respetar sus derechos y hacer sus garantías efectivas. Bien. Ahora, doctora, estamos hablando con la abogada Cintia Castro con respecto a lo que hay hoy, lo que existe instituto de menores, algunos con un régimen de máxima seguridad, otros un poco más más abiertos. Digo, ¿eso no está contemplado? O sea, ¿no sirve lo que hay? ¿Hay que mejorarlo? Bueno, justamente el abordaje de las políticas públicas no está centrado en mejorar lo que hay, claro, sino en la criminalización. Exacto, Entonces, exacto. no, y dicen que van a hacer, porque, a ver, otra cuestión, que los menores no pueden tener contacto con los adultos, entonces, el sistema penal ya colapsa con los adultos, no hay estructuras. ¿Qué le vamos a garantizar a los adolescentes? Más allá de que el debido proceso lo van a tener porque el sistema de justicia, bueno, los derechos humanos los tienen que garantizar, aparte por parte del Estado, los derechos del debido proceso, pero las estructuras en las que vayan a caer estos menores, bueno,
no las garantiza. Dice que deben existir, pero no las garantiza. También puede pavimentar posibles casos de gatillo fácil esta nueva norma, doctora. Bueno, los delitos que están contemplados es el homicidio, que son, los delitos de prisión efectiva, aquellos porque el dictamen menciona que existirá la prisión efectiva en delitos graves que van desde 10 a 15 años. Dentro de eso está contemplado el gatillo fácil, que es el homicidio de matar a una persona. Sí. También la violación, el femicidio, el secuestro extorsivo, robo con armas también, o robo con violencia grave, claro. Y también el intento de homicidio. O sea, eso está contemplado, porque hablan de los delitos graves, y dentro de los delitos graves la prisión es efectiva. Yo me refería un poco más a lo que es la jerga mediática, periodística, como caso de gatillo fácil, aquel policía que atenta contra la vida de un niño en acto de delincuencia, quizás que con esta normativa tengan un poco más de permiso para actuar, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, el permiso no lo tienen nunca porque no deja de ser... sí, bueno. Ya tenemos, desde que esta ministra de Seguridad ha endurecido la persecución a los criminales, ya existe cierta habilitación a las fuerzas de seguridad para actuar en contra de las personas. Ahora, el exceso de la fuerza genera responsabilidades también, no solamente a quien la ejerce, sino también al Estado. Eso no se puede correr de esa responsabilidad. Y más allá de que pueda existir cierto manto de protección en la persecución de la delincuencia, lo cierto es que quienes cometen delitos usando el exceso de la fuerza pública corren un riesgo. Claro, porque también está esa realidad en los barrios populares o en distintos lugares, no para estigmatizar los barrios populares, pero está eso de, por el mismo Estado que a mí me manda a delinquir a través de una fuerza que supuestamente hace la vista gorda, después me termina encerrando bajo qué autoridad, y ahí hay una crisis tremenda también, ¿no? Bueno, la crisis la van a tener quienes juzgan, porque ellos no van a tomar solamente la ley. Hay que ver hasta qué punto, este es un dictamen, ¿no?, de comisión, hasta qué punto van a ser tratados dentro del debate parlamentario. Entonces, más allá de que sean perseguidos por la fuerza de seguridad, existen limitaciones legales que son muy claras. Entonces, si han existido persecución por parte de la policía en estos lugares que son considerados marginados o marginales, estamos en un problema. Sí. Y eso lo deberá tratar el juez cuando le llegue el caso. El juicio. Pero digo... Sí, la escucho. No, que el juez tiene que considerar no solamente lo que hace, sino el alcance de la conducta del funcionario que actúa con una fuerza represiva. ¿Y consideran que tuvo Eso no significa que la policía no actúe, porque ellos pueden ser demorados por la policía si están cometiendo un delito en flagrancia, tienen que ser puestos de inmediato a disposición del juez, por eso de un juez de menores, y no pueden quedar detenidos en una comisaría común y alojados con adultos. Entonces acá está nuevamente la precocidad con la que quieren sacar esto, donde no existen institutos reales que puedan sostener y garantizar los derechos de estas personas. Justamente por el apuro que hay en esto, no se debatió demasiado este dictamen, ¿verdad? O con especialistas, fue medio como un título en el marco de una campaña electoral, me da la sensación. Sí, la sociedad exige que la delincuencia a través de los menores sea castigada. Claro. Bien, desconoce la sociedad, o al menos se hacen los onzos también, de que no existe un Estado presente.
ni para prevenir, porque la prevención no es parte del speech de este gobierno, ni para garantizar derechos, porque los mandan a institutos y la sociedad dice, bueno, como entran y salen, entonces que los castiguen. Claro, Pero claro, son menores, claro, entonces claro. no se pueden ir dentro del marco normativo que de alguna forma protege los derechos de la niñez. Mm. Ahora, la Cámara de Diputados, también por qué decimos esto, porque rápidamente pasó a ver, si bien no hay un plazo legal que es obligatorio para que sea tratado en el recinto, ya se ha puesto a consideración rápidamente. Sí. Puede ser que sea, fue incluido, ¿no?, en un temario oficial, pero puede ser que sea por una cuestión electoral. Y es muy probable que estén impulsando esto para que salga rápido y bueno, tenga un poco más de fuerza la Libertad Avanza frente a las propuestas de gestión política o de gestión de gobierno que están impulsando, que no es la única. Mm. Pero la Cámara de Diputados está a cargo, pues esto depende también del presidente de la Cámara, que es Martín Menem, han ordenado una sesión especial para que se lleve a cabo esta semana. Entonces esta decisión con rapidez se toma cuando hay otros proyectos que son no mucho más urgentes, sino que están frenados y que son también necesarios porque la realidad de la sociedad ha cambiado, entonces necesita leyes efectivas para que se resuelva, por ejemplo, vacíos legales que existen, como el vientre subrogado, por ejemplo. Claro. O los niños en adopción. Claro. Bueno, si tenemos en un sistema que se olvida de los niños que están esperando ser adoptados, ¿qué va a pasar cuando ese niño tenga 13, 14 años? Claro, entiendo. Doctora, gracias por su aporte, muy amable. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias. Cintia Castro, abogada penalista, bueno, aportando su mirada, sus cuestionamientos a este dictamen que obtuvo la baja edad de imputabilidad de la Cámara de Diputados el día de ayer.